El día de las elecciones se acerca y continuamos entrevistando a los candidatos a la presidencia de la República. Hoy es el turno de Yacu Pérez, aspirante por el movimiento Pachacutic, con quien hablaremos sobre su programa de gobierno y las ofertas de campaña. Yacu Pérez, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, un gusto saludar. Antes de empezar con la entrevista, antes de entrar en materia, yo quisiera invitarlo a aclarar esta fotografía donde se ve al candidato del correísmo con el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas. El movimiento indígena ha emitido un comunicado en el que señala que se trató de un encuentro fortuito. ¿Hay división en Pachacutic, Yacu? ¿Está realmente consolidado el respaldo a su candidatura desde esa organización social? Está más unido que nunca. Laico Arunari, su presidente, su consejo de gobierno nos acompaña en los recorridos desde el Carchi al Macará, desde la Amazonía hasta la península. Nos viene acompañando el presidente de la CONAICE, que es de la Organización de la Costa. Nos acompaña toda la estructura de Pachacuti, es decir, desde su coordinador Marlon Santi, su coordinadora Cecilia Velázquez, hasta las organizaciones provinciales. Que pueda haber algunos dirigentes disidentes, eso es un poco normal porque el movimiento indígena no es una sinagoga para pensar todos de la misma manera, así es que estamos súper consolidados. Eso mismo demuestra ese enorme apoyo que tenemos, por ejemplo, el día domingo en Sumbawa, donde miles de personas en Cotopaxi llenaron la plaza, y el entusiasmo que despertó, y lo que pasa en Loja, en todas las estructuras de las provincias. Así es que no hay reparo alguno de que el movimiento está súper consolidado. Yacu, pero Leonidas Issa, Jaime Vargas, ¿están dentro de los dirigentes que lo respaldan, que apoyan su candidatura, o dentro de esa dirigencia disidente, como usted la califica? Ellos tendrían que indicar si los respaldan o no. De lo que he escuchado es que han manifestado que son orgánicos y que apoyarían a Pachacuti. Y creo que si apoyan a Pachacuti, apoyarían también nuestras candidaturas, tanto a la presidencia como a la asamblea. Entremos ya en materia. Usted ha dicho que va a proteger la dolarización. ¿Cuáles son las acciones concretas que tomará para fortalecerla? Sí, nosotros mantendremos la dolarización. Eso es inminente. Nosotros no queremos que se repita la tragedia económica, social que vive en Venezuela con un proceso hiperinflacionario. ¿Cómo lo vamos a fortalecer? De varias maneras. Primero, se sabe que hay más de 70.000 millones de dólares fuera del país. Y eso no vamos a traerlos con amenazas, con medidas draconianas, punitivas, sino creando incentivos. ¿Cómo serían esos incentivos? De decirles a los que tienen dineros fuera del país: traigan esos dineros, inviertan en el país. Durante 5 años les vamos a exonerar del pago del impuesto a la renta. Ustedes no van a pagar el impuesto a la renta. A cambio de esto, inviertan en el país. Cuando invierten en el país, vamos a tener liquidez, vamos a tener dólares, vamos a tener crecimiento económico, se va a reactivar el aparato productivo y, lo más importante, se va a generar empleo. Entonces, cuando se va la dolarización, ¿quiénes van a ser más golpeados? Todos los ecuatorianos, pero fundamentalmente los más pobres, porque cuando se nos va la dolarización, la hiperinflación, vamos a tener que estar los pobres yendo a comprar en el mercado, llevando el dinero en los canastos y los alimentos traerlos en la cartera. Es decir, los más golpeados de ese salario, que hoy son de $400 mensuales, se reducirá quizás a una situación que sea incontrolable. Entonces, repetir la tragedia de Venezuela, no, hay que fortalecer la dolarización. Y hay que fortalecer también al sector privado, que es el sector que más empleo genera en el país. Díganos al menos 2 medidas, Yacu, que tomaría en su gobierno para incentivar a ese sector privado. Una muy buena pregunta. Nosotros vamos a generar 1 millón de fuentes de trabajo, implementando 500.000 unidades productivas en los sectores de agricultura, ganadería, apicultura, acuacultura, turismo, comercio pequeño, artesanías, todo lo que es producción y servicios. Y ojo, no vamos a ampliar o hacer que crezca la burocracia estatal, no. Esto va a ser en apoyo al sector privado, apoyándonos en el sector privado, en la economía popular, en la economía familiar, en la economía comunitaria. Entonces, esos serán créditos de $10.000
por 5 años, el primer año sin interés. El único apoyo que va a dar el Estado será ese primer año sin intereses. Entonces, eso es apoyarles al sector privado. Nosotros estamos conscientes que en el mundo entero, el que genera el empleo es el sector privado, pero en función también de la oferta y la demanda. Si generamos nosotros, también vamos a invertir, indudablemente el Estado tiene que invertir en obra pública, hay que hacerlo, no vamos a descuidar aquello, pero creo que jamás nuestra política va a ser una ampliación o crear más burocracia. Si creamos más burocracia, no estamos creando un trabajo de verdad. Yacu, pero usted también ha dicho que no va a reducir el tamaño del Estado para no tener que despedir gente. Sí va a reducir los sueldos, sin embargo, el 328 de la Constitución señala que las remuneraciones no podrán ser disminuidas, salvo con autorización expresa del trabajador. ¿Cómo aplicaría usted esta propuesta de no reducir la burocracia, sí reducirle el sueldo, si esa premisa es inconstitucional? Totalmente de acuerdo con ustedes, inconstitucional, no se pueden revisar los sueldos. Es más, los derechos de los trabajadores no son regresivos, son progresivos y son derechos adquiridos, son derechos intangibles. Por lo tanto, es una distorsión pensar que yo voy a reducir los sueldos de los trabajadores, de los servidores públicos. ¿De quiénes vamos a reducir? Es de los que tengan en categorías o puestos jerárquicamente superiores, del presidente, como lo hice yo. Cuando estuve en la prefectura, me reduje el sueldo a la mitad. Creo que fui el único prefecto que me reduje el sueldo a la mitad. Y al reducir el sueldo a la mitad del prefecto, también se redujeron los directores departamentales. Nosotros creemos que los ministros de Estado, los subsecretarios, los viceministros deberían reducir los sueldos. Y a propósito de los del achicamiento del Estado que plantea el FMI, nosotros no estamos de acuerdo con el achicamiento del Estado. Lo que vamos es a eliminar algunas instituciones que no tienen sentido su existencia. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Contencioso Electoral. En un ministerio hay 8 subsecretarías. ¿Por qué no fusionar? En vez de 8, que hayan 4, que hayan 3 tal vez. Vamos a reducir el número de asambleístas en la consulta popular de 137 a la mitad, 2 por provincia. 2 asambleístas por provincia, más por cada 500,000 habitantes un asambleísta adicional. Es decir, ahí vamos reduciendo, y cuando se reducen los asambleístas, reducimos el asesor, que gana, un asesor gana $3,200 o $3,500 mensuales, y el otro asesor que gana $2,700, y el asistente y la secretaria, es decir, van ahí 4 personas más que le acompañan al asambleísta. Y cuando son presidentes de las comisiones hay más burocracia. Eso sí, los que están jerárquicamente superiores se reducirá, pero tocarles a los trabajadores, a los empleados, además el sueldo de ellos, eso jamás, eso es intangible. Yo soy un abogado laborista que defiendo los derechos de los trabajadores, jamás lo haría en contra de mis hermanos trabajadores. Ya que usted acaba de señalar que quisiera eliminar Consejo de Participación Ciudadana, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura, para quitar a esas 3 entidades necesita reformar la Constitución. ¿Por qué vía? No va a ser asamblea constituyente, sino será a través de la consulta popular. La Constitución permite la consulta popular y nosotros vamos a presentar algunas preguntas en la consulta popular. Mi primer decreto, que será cuando siendo gobierno, efectivamente será pedir a la Corte Constitucional que emita dictamen previo para una consulta popular. La primera pregunta será: ¿está usted de acuerdo en que se realice actividades de minería metálica en fuentes de agua, en cabeceras de ríos, en páramos, en humedales, en zonas sensibles, en zonas frágiles? ¿Sí o no? La segunda pregunta sería la reducción del número de asambleístas. Hoy 137, 60 de ellos están involucrados en la corrupción. No necesitamos cantidad de asambleístas, necesitamos calidad de asambleístas. Tengo que revisar bien, podría ir también una pregunta, que si está usted de acuerdo que se elimine para siempre los sueldos vitalicios de los expresidentes de la República, de los ex vicepresidentes de la República, que no es justo. Ya nos saquearon el país, ya nos arruinaron el país, y encima de eso premiarles con un sueldo vitalicio no nos parece justo.
Pachacutic ha demostrado desde hace años preocupación por el respeto a la Pachamama y por la prohibición de la minería en fuentes de agua que bañan los cultivos de la costa. En la agricultura de la costa, Yacu, y esto usted lo conoce, existen miles de productores pequeños, por ejemplo en banano, donde somos el primer exportador mundial desde hace 72 años, precisamente porque se cumple con estándares sociales y ambientales. ¿Qué mejoras proponen ustedes desde la candidatura a favor de los pequeños productores de este sector del país, de la costa? Efectivamente, primero, evitar la contaminación de las aguas. Las aguas se generan en el páramo, en las partes altas, y de ahí van irrigando amplios sectores de la costa ecuatoriana, ya sea en la provincia del Oro, ya sea en la provincia del Guayas, ya sea en la provincia de Manabí, los ríos. Y si nosotros permitimos la minería metálica en las partes altas, ejemplo, si permitimos en el Cajas, la parte alta de Cuenca, y a propósito viene una consulta popular que los azuayos, los cuencanos, perdón, vamos a decir 5 veces sí a liberar los ríos de la minería metálica, los ríos de Cuenca. Si nosotros permitimos ahí, en la parte alta, ¿quiénes van a ser los perjudicados, los que están en la parte baja? ¿Quiénes? Las poblaciones de Naranjal, las poblaciones de la Troncal, del Guayas mismo, donde hay producción de banano, de café, de cacao. Y nosotros ahí tenemos que proteger. Esa sería la primera protección. La segunda protección, hay que garantizarles el precio de sustentación de la caja de banano, que si la memoria no me es infiel, es de $6.3 al momento, pero eso se irrespeta. Adicional a eso, hay que garantizarles la estabilidad a los trabajadores bananeros y hay que también hacer que les paguen lo que les corresponde. Conozco denuncias que me han hecho cuando he visitado la costa ecuatoriana y precisamente allá en los ríos, en el Guayas, que no se les reconoce horas extras, trabajos suplementarios a los bananeros, que hay una explotación y misericordia. Vamos a revisar, para eso está el Estado, para eso está un código del trabajo. No vamos a ir con abusos de parte ni de la una parte, ni de la parte empleadora, ni de la parte trabajadora. Simplemente lo que dice la Constitución y lo que dice el Código del Trabajo. Usted tiene una posición contra el extractivismo, sin embargo ha señalado que de llegar al poder volvería a subsidiar los combustibles. Esto le ha generado algunas críticas en redes sociales y en otras instancias. Yacu, ¿hay o no contradicción entre su propuesta y su postura? Hay una aparente contradicción, en el fondo no los hay. Yo soy ecologista genuino, no de cafetín. Eso lo hemos demostrado hasta por defender el agua, nuestra biodiversidad. Hasta fui encarcelado en el gobierno del expresidente Correa 4 veces. No lo vamos a cambiar, más cuando este rato estamos amenazados. En realidad ya no es una amenaza, es una realidad del calentamiento global. Pero también tengo que ser sensible con mi pueblo. No puedo ser indolente ante una crisis tan aguda, tan profunda que viven millones de ecuatorianos. Y en este recorrido que he hecho en bicicleta he ido descubriendo los baches, a más de los baches de las carreteras, los baches de las inequidades sociales. En la ciudad de Guayaquil, frente al Guayaquil próspero, pujante, la otra cara de la medalla, he estado en Flor de Bastión, en la Ciudad de Dios, en Ladrilleras, en donde he visto niños, no uno, varios niños caminando descalzos por las carreteras que no tienen pavimento, carreteras con lastre. Eso me recordaba a mi niñez, se me vino inmediatamente a la mente la tristeza en la que vivíamos y sobre todo descalzos. Pero la diferencia es que eso estoy hablando yo hace 40 años, hace casi medio siglo, pero ahora en pleno tercer milenio ver a niños descalzos, harrapientos, con unas construcciones tan precarias, eso es espeluznante, me eriza la piel. ¿Y para eso hay que subsidiar los combustibles entonces? ¿Hay que volver al subsidio de las gasolinas? En efecto, hay que subsidiarles a ellos. A la transportación pública hay que subsidiar, porque si no se subsidia con los combustibles a la transportación pública, simplemente eso repercute en el pueblo trabajador, en el pueblo campesino, indígena, el comerciante minorista, en los trabajadores, en la gente, en el pueblo que vive del día al día, en los que viven con un salario de $600, $700 y a otros que viven con 400 y otros que ni siquiera hay
5 millones de personas que no tienen un trabajo estable, están en el subempleo. 1 millón de personas que están en el desempleo. Si a ellos le sumamos al otro millón de personas que ni trabajan ni estudian, que son jóvenes, estamos hablando de 7 millones, pero incluso algunos hablan de cifras de 8.5 millones de personas que están entre el desempleo y el subempleo. Es decir, ellos están en una situación calamitosa. Creo que hay que compadecer, hay que tener sensibilidad con ellos. En el debate organizado por el Consejo Nacional Electoral, usted propuso que se devuelva todo lo que se han llevado, pero las organizaciones delictivas y los corruptos no devuelven nada por las buenas. ¿Cómo entonces recuperar lo robado? Bueno, el uno ofrece recuperar el futuro, yo le dije más bien recuperen lo robado. El otro ofrece hacer girar a la Virgencita del Panecillo con vista al sur. Yo les digo, cuidado quiteños, va a ser que mientras estén mirando ustedes al sur ya desaparezca la Virgencita. Yo creo que son propuestas que son totalmente inviables, demagógicas, y por eso le decimos, devuelvan lo robado. Y la lucha contra la corrupción de nuestra parte tiene que ser implacable, pero no solamente en términos retóricos, líricos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a reformar el Código Orgánico Integral Penal, el COIP, para endurecer las penas. 40 años a quienes se roban el dinero de ustedes, ecuatorianos. Segundo, vamos a regular de mejor manera la ley de extinción de dominio para recuperar el patrimonio que es de ustedes, ecuatorianos, pero que se enriquecieron con dineros ilícitos, con dineros de la corrupción. Tercero, vamos a reformar la ley de contratación pública, que hoy permite el direccionamiento para entregar a los amiguitos las grandes obras, tanto de adquisición como de adjudicación de obras, para que no se repita caso Odebrecht, caso Villa Collas, caso repotenciación de las refinerías de Esmeraldas o la refinería del Pacífico. Vamos a ser implacables dándoles el ejemplo, garantizando la independencia de la justicia para que los jueces y fiscales cumplan su trabajo, que no sean cooptados por el Ejecutivo. Ellos tienen que tener total independencia, capaz de que su actuación sea transparente, sea honesta. Yacu Pérez, candidato presidencial por Pachacutic, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Un abrazo, un lindo día. 7:13, continuamos con más.